Estimados catecúmenos, hoy día vamos a reflexionar y vamos a aprender acerca del sacramento de la penitencia y del sacramento de la unción de los enfermos. Primero, acerca del sacramento de la penitencia. Los hermanos protestantes objetan continuamente el sacramento de la penitencia porque dicen que no es bíblico, que eso fue un invento de la Iglesia, que la Iglesia lo inventó a partir digamos, el año 1000, ¿no?, en adelante, que ya se habla de confesiones y cosas así, pero que antiguamente no se daba, que la Iglesia, digamos, se inventó eso porque los apóstoles no tenían ese poder, sino que Jesucristo es el que perdona los pecados y no los hombres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ante esta objeción, que es importante saber darse cuenta de que es cierto, la Iglesia, así como nosotros hoy día lo tenemos al sacramento de la confesión, que es sacramento, o sea, que es el acto por el cual individualmente un hombre católico, no bautizado, va donde el sacerdote y pide a Dios perdón de los pecados y el sacerdote le da la absolución, así como está dado, no se dio, digámoslo así, en la Iglesia, aunque sí hay maneras primitivas de darse este sacramento, pero no se dio de esa misma manera. Es a consecuencia de la conciencia que tiene la Iglesia de que puede perdonar los pecados, que se empezó a dar este sacramento de distintas maneras y llegó hasta ahora como lo conocemos actualmente, ¿no? Realmente la manera de que nosotros tenemos del sacramento de digamos, la expresión, ¿no?, y la manera litúrgica del sacramento de la penitencia, la tenemos heredada principalmente de la Iglesia oriental, que después fue tomada por los misioneros irlandeses que en el siglo IV, ¿no?, en el siglo V, misionaban en Irlanda, y después se propagó al occidente cristiano esa forma de realizar el sacramento de la penitencia. Entonces, es cierto de que antes digamos, del año 1000, la Iglesia, la manera de proceder en el sacramento de la penitencia no era exactamente igual como ahora, pero una cosa es la procedencia, o sea, cómo procedía, otra cosa es la realización del sacramento, y eso sí se daba, y entonces son cosas totalmente diversas, ¿no? Eso también dirán de la misa, después veremos la cuestión de la misa cuando nos toque ver el sacramento de la Eucaristía. Entonces, vamos a ver un poco qué es el sacramento de la penitencia y cómo se fue dando este proceso, ¿no?, de conocimiento del sacramento de la penitencia y las expresiones del sacramento de la penitencia. En principio, el sacramento de la confesión o sacramento de la penitencia es un sacramento de los 7 sacramentos que fue instituido por Jesucristo, eso tenemos plena seguridad, la Sagrada Escritura nos los afirma, por el cual Dios perdona los pecados a los que se han bautizado ya y han caído nuevamente en pecado. Porque, como habíamos visto en la sesión pasada, el sacramento del bautismo borra todos los pecados, ¿no? No deja ningún pecado, digamos, ni mortal ni venial. Pero una persona que se ha bautizado, si nuevamente cae en pecado, tiene una segunda tabla de salvación, así se le llama, segunda tabla de salvación, y es el sacramento de la penitencia. Se le llama penitencia. Vamos a saber concretamente qué significa la palabra penitencia. En su, digamos, definición nominal, su origen, ¿no?, latino, la palabra penitencia, tiene origen incierto, viene como de 3 acepciones. Podría venir, por ejemplo, de la palabra penitere, que significa más bien atenerse al consejo de alguien, ¿no?, o la palabra penitentis, que significa lo íntimo de nuestro corazón, o la palabra también penitere, ¿no?, que significa traer pena o tener pena, ¿no?, la contrición, una cosa así, ¿no? Muy bien, la definición concretamente, ¿sí?, la penitencia se puede tomar de varias maneras. Primero, el sacramento de la penitencia, después la penitencia en cuanto a virtud, ¿no? Bien, la penitencia es el dolor que tiene el alma a consecuencia de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Esa es la penitencia. Ahora, propiamente, la penitencia, ¿cierto?, es la retractación de un acto malo. O sea, cuando uno ha hecho una cosa mala, un delito, cuando se retracta, ¿cierto?, se convierte en un penitente, ¿ya? Es alguien que trae pena a su corazón, ¿no?, por haber ofendido, por haber maltratado, y busca las maneras de reparar, ¿no?, el mal que ha causado. Esa es la penitencia. Ahora, teológicamente, la penitencia es una virtud. Es la virtud por la cual, ¿sí?, el hombre se arrepiente, ¿no?,
de los pecados que ha cometido y trata de repararlos, ¿no? Ahora, también es el acto de dolor, ¿no?, moderado por los pecados que se ha cometido, con la intención, ¿no?, de desaparecerlos, ¿ya?, de destruirlos. Ahora, estrictamente, el sacramento de la penitencia es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Y entonces ya más o menos tenemos una mirada general de lo que significa penitencia. Ahora bien, vamos a ver algunos elementos más. La penitencia, en principio, es un sacramento que la Iglesia siempre supo que existía, o sea, que Jesucristo lo dio, no en la manera, como decíamos, de realizarse, ¿no?, el penitente que va al confesionario, el confesor que está sentado en el confesionario, escucha la penitencia, escucha la confesión, etcétera, ¿no?, sino que Cristo había dicho, por ejemplo, hay textos muy claros, San Mateo 16-19, San Mateo allí, por ejemplo, narra que a Pedro le dice Jesucristo: a quien desates, ¿no?, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La palabra desatar significa absolver. Ese es el término que se utiliza en la penitencia. Cuando el sacerdote entrega el perdón, que no es del sacerdote sino de Dios, a ese perdón se llama absolución. Y es el mismo término que se utiliza en la Sagrada Escritura para hablar de este desatar, ¿ya? Esto mismo que se lo dejó a San Pedro, se lo dejó a los otros apóstoles. Eso está en el capítulo 18 del mismo Evangelio de San Mateo. También, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, Jesús resucitado, una vez resucitado se apareció, estaban llenos de alegría y Jesucristo le dice: la paz sea con ustedes, ¿no? Sopló sobre ellos, ¿no?, le entregó el Espíritu Santo y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea, imagínense ustedes, por favor, de que Cristo, que tiene el poder de perdonar los pecados, le da a la Iglesia ese poder. Y eso está explícito en la Sagrada Escritura. Por tanto, el sacramento de la penitencia no es una invención, no es algo que lo hizo algún papa, algún obispo, algún apóstol, inclusive no. Jesucristo mismo lo dio, lo delegó, porque era un poder suyo, lo delegó, como los otros poderes sacramentales, lo delegó a la Iglesia. A los que perdonáis los pecados les quedan perdonados, Mateo 20, 21, 23. Y después el ejercicio de la penitencia se ve claramente en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, se los doy para que ustedes lo lean, capítulo 5 versículo 18, en la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 3 al 5, en la primera carta a Timoteo 1, 19, en 2 Corintios 2, 6 al 11, etcétera, ¿no? Hay varios textos más, en el Evangelio de San Juan también, enviaba a Jesucristo, bueno, ya está. Después, para poder ver lo que es la penitencia, hay que ver lo que es el pecado. Hoy día, lamentablemente, la gente no conoce lo que es el pecado, ¿no? Hoy día hay ciertas cosas que se creen que son malas, que son pecado, y no son pecado, ¿no? Y hay otras cosas que la gente hace comúnmente y son pecado, ¿no? Entonces, bien, hay que tener entonces atención para saber qué cosa es el pecado. El pecado es un acto contrario a la ley de Dios, ¿ya? O sea, es un acto que lesiona la ley de Dios. Esta ley de Dios son, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? El mandamiento que dice: no matarás. Si una persona mata, ese acto que está cometiendo es un pecado, está transgrediendo, está golpeando, no solamente está matando a un prójimo, por supuesto, haciendo un acto malo, y ese acto malo es malo porque se opone a la ley de Dios. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces los actos que lesionan uno de los 10 mandamientos, o los 10 mandamientos, son los considerados pecado. Son ofensas a Dios, son actos intrínsecamente malos, o sea, son actos, no son buenos, y es que Dios los castiga porque sean buenos, y a Dios, o sea, Dios quiere que sean lo que sea malo sea malo, lo que sea bueno sea bueno. Dios evidentemente ha creado todas las cosas y ha dado un orden, y en eso ha hecho en las cosas su bondad, su verdad. Y entonces aquellos actos que transgreden la bondad de las cosas y que transgreden también la gloria y la gloria de Dios son pecados. Bien. Dios tiene un poder judicial. También esto es importante. Ya hemos dicho un poco el día de la clase pasada, ¿no? Dios tiene un poder judicial. Dios juzga. Dios es juez. Dios es padre, es misericordioso, es bondadoso, es eterno, pero también Dios es justo. Es una cosa importantísima. No está ajena la justicia a Dios. Dios perdona.
pero también juzga. Entonces, cuando una persona transgrede la ley de Dios, Dios juzga y condena. Pues lógico. O sea, es un principio esencial de la catequesis cristiana enseñar que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Mucha gente hoy día estamos tan confundidos hoy día y tan distraídos y tan poco conocemos nuestra fe que muchos dicen, Dios no castiga. Dios no castiga. No, eso no lo han sacado de la Biblia. Quien dice una cosa así no ha leído la Biblia o no le ha hecho caso. Claro que castiga. Recuerden ustedes, hay muchos textos. Yo solamente les menciono ese texto que ya hemos tocado en otras ocasiones. Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. A los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, etcétera, etcétera. A los de la izquierda, separados a la izquierda, les dirá, malditos, id al fuego eterno. Eso es una condenación. Al fuego eterno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe una justicia divina que condena al que ha obrado el mal. Entonces, en esto no hay vuelta de hoja, eso es palabra de Dios. No hay que, digamos, aquí nadie puede escamotear la Sagrada Escritura. Esos son los textos bíblicos. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Que ya el bautismo perdona los pecados. Entonces, los cristianos, en principio, ¿no?, en la antigüedad, cuando empieza la iglesia, digamos, la iglesia católica digamos, a vivir, ¿no?, a experimentar su vida en el mundo, los cristianos reciben el bautismo y viven en esas comunidades cristianas, pero muchos, como son débiles, como nosotros, caen en pecado. Entonces la iglesia lo que hacía era, digamos, a estos pecadores los apartaba y los hacía hacer penitencia. Y depende de los pecados que cometían, y eran penitencias grandes, en comunidad digamos, se los acogía, se los sentenciaba y quedaban afuera. Entonces, esta situación hacía que se alejasen de la fe, de que se alejasen de la vida de la iglesia y que hicieran penitencia. Al final de la penitencia, del tiempo que les daban para hacer penitencia por los pecados que habían cometido, iban donde el sacerdote, eso lo dice por ejemplo Tertuliano, siglo II, iban donde el sacerdote y el presbítero rezaba sobre ellos y concedía la misericordia de Dios. O sea que estábamos hablando de los bautizados. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente, como sabía que después del bautismo podía seguir cometiendo pecado, entonces el tema de los penitentes les daba un poco de temor. Entonces por eso muchos dilataban el bautismo hasta el fin de la vida. Y se bautizaban solamente cuando ya estaban a punto de morir, para no tener peligro a pecar. Entonces esa mala costumbre que se dio porque, digamos, se daba un poco esa dureza, ¿no?, en la iglesia, te bautizabas, ya no podías cometer pecado, empezó, ¿no?, a trabajarse de otra manera en las comunidades orientales, en donde se daba la absolución, los obispos, los presbíteros daban absolución a los penitentes, ¿no?, a la gente que se acercaba a pedir confesión, y después, entonces, esto que se hacía comunitariamente, en donde los penitentes confesaban sus pecados y la iglesia absolvía, después eso fue cambiando, como decíamos, en Occidente, con los misioneros irlandeses, que habiendo recibido la tradición de Oriente, por tanto es algo que la iglesia hacía, no fue una cosa novedosa, sino la iglesia lo hacía en Oriente, entonces en Occidente ya los misioneros irlandeses empiezan a hacer confesiones particulares. Entonces por eso empezó a llamarse, el sacramento de la penitencia empezó a llamarse confesión, porque ya no iban en grupo, ¿no?, a la iglesia y confesaban públicamente los pecados, sino que ahora lo que hacían era ir directamente donde el presbítero, y el presbítero, después de escucharlos, ¿no?, les daba una penitencia y les daba la absolución. Así entonces se fue dando, y ya en el siglo IV, siglo V, ya está bien configurado el sacramento de la penitencia, ya está bien configurado. Entonces ya se dan este tipo de celebraciones en algunos lugares, y después la iglesia eso ya, ¿no?, lo integra en la comunidad cristiana de toda la iglesia de Occidente, de la iglesia latina. Así es como se dio entonces la cuestión del sacramento de la penitencia, así surgió. Entonces ya lo sabían que la iglesia tenía el poder de perdonar los pecados, Jesús se los había dicho, eso está en la Sagrada Escritura, lo sabía la tradición, ya hacían esos actos de absolución a penitentes, ¿no?, en grupo. Pero posteriormente se fue cambiando
las leyes de la iglesia fueron adaptándose a esta nueva modalidad de dar el sacramento de la penitencia. Actualmente todavía se pueden dar absoluciones grupales, pero en casos muy excepcionales. Muy excepcionales. Por ejemplo, en tiempo de guerra, ¿no? En tiempos de, en una situación como por ejemplo la pandemia que tenemos hoy día. Podría haber una situación en donde, por ejemplo, el sacerdote no puede entrar al hospital y entonces varios penitentes se les dice, bueno, hagan un acto de arrepentimiento, acto de contrición, y después cuando puedan se confiesan ya particularmente los pecados que puedan y el sacerdote les da la absolución. Esos son momentos sumamente extraordinarios, ¿eh? Si no, o sea, no se pueden hacer de cualquier manera y en cualquier momento, inclusive algunos requieren la licencia del parte del obispo, pero en principio era lo que hacía la iglesia antes. La absolución se la daba antes, ¿no? Pero se daba la confesión pública. Después se ha dado la confesión privada, ¿no? Que es como se da ahora. El penitente va al sacerdote y le dice sus pecados y el sacerdote en base a eso le da la absolución, ¿no? En el sacramento de la penitencia. Muy bien. Vamos a hablar de las partes del sacramento de la penitencia, ¿eh? Vamos a avanzar porque tenemos que hablar de la unción también. Partes, ¿no? Del sacramento de la penitencia. Primero, por parte del penitente, ¿no? Está la contrición, la confesión y la satisfacción. Tres cosas importantísimas, ¿eh? Primero, la contrición es el elemento más importante en el sacramento de la penitencia por parte del penitente. ¿Qué es la contrición? La palabra contrito, ¿no? La palabra no es contricción, sino contrición. Contricción es como contraer, ¿no? Por ejemplo, las serpientes constrictoras, ¿no? Que constriñen, ¿no? Bueno, eso es otra palabra. La palabra no es contricción, entonces, sino contrición, que significa como pulverizar una cosa. Esa es la palabra, lo que significa la palabra contrición. Entonces, la contrición es el acto interno, el acto del penitente, por el cual, miren ustedes, viendo los pecados cometidos y viendo que se ha ofendido a un Dios tan bueno, se duelen internamente con un dolor profundo, con tristeza, con llanto, y suplican a Dios el perdón y están dispuestos a reparar los pecados cometidos. Esa es la contrición. Ahora, la teología hace una distinción entre atrición y contrición, ¿no? Y ambas forman parte del arrepentimiento. Por arrepentimiento se entiende la contrición o la atrición. Ahora, ¿qué es la atrición? La atrición es el arrepentimiento que se tiene del pecado, pero por los castigos que puedo recibir. El pecado tiene como castigo el infierno, el pecado mortal tiene como castigo el infierno. Entonces la atrición mira el peligro de caer en el infierno, mira también por supuesto a Dios, pero mira que Dios puede castigarme con las penas del infierno, entonces yo me arrepiento de esas faltas cometidas para no llegar a ese castigo. ¿Se cuenta? Eso es atrición, eso es un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento menos perfecto, es un arrepentimiento imperfecto. Ahora, cuidado, que algunos tienen arrepentimiento solamente porque se sienten mal, eso es otra cosa. O sea, hice algo malo y me siento mal, es decir, yo internamente, o sea, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento, que eso también puede estar. Pero para la confesión no es el remordimiento lo que hay que tener, sino el arrepentimiento. Son dos cosas distintas. El remordimiento es el mirar internamente el malo que ha causado uno y cómo ha causado, es verse manchado, estoy malo, y esas cosas llevan a tristezas muy agudas, a depresiones, ¿no? A hundimientos de la conciencia, a estados psicológicos feos, inclusive patológicos, ¿no? Al suicidio. En cambio, el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento siempre mira a Dios, nunca se mira solamente a sí mismo. Uno mira sus pecados, pero los mira siempre en relación con Dios. Porque mirarlos en relación con Dios, ¿qué es? Es mirar que por más que sean muchos, Dios me puede perdonar. Pero en cambio el remordimiento es ver que uno no puede salir de ahí. Entonces, para la confesión hace falta arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento. Entonces ese arrepentimiento puede ser mirando las penas del pecado y mirando el infierno que es propio del que ha caído en pecado. Ese es un arrepentimiento imperfecto. ¿Basta para recibir la absolución? Sí, pero no es perfecto. El arrepentimiento perfecto es la contrición, que consiste en mirar
que se ha ofendido a un Dios tan bueno, al Señor, a Jesucristo, como Pedro, ¿no? Que estando en la pasión de Jesucristo, Pedro mira a Cristo, después de que lo ha negado, no conozco a ese hombre, lo miró a Jesucristo y viendo que había ofendido a un Señor, a un Dios tan bueno, se fue a llorar amargamente. ¿Ven? Eso es arrepentimiento. Y el deseo de repararlo, ¿no? Entonces esa es la contrición. Primer punto entonces, primera elemento propio de la confesión en razón del penitente. Segundo, la confesión. Decíamos, el arrepentimiento es la parte más importante, pero el arrepentimiento nos lleva a confesar, porque es parte justamente de la declaración de los pecados. Porque si estoy arrepentido, entonces voy con humildad, el arrepentimiento implica mucha humildad, y me abajo ante Dios nuestro Señor, y voy y le confieso al Señor, y le pido perdón al Señor. Bien, el sacramento trabaja de esa manera, el sacramento de la confesión trabaja de esa manera. Dios que llega a nosotros con su misericordia, y el hombre que, mirando la bondad de Dios y la multitud de sus pecados, le pide perdón a Dios de las faltas cometidas. ¿Ya? Eso es la confesión. Señor, he hecho esto, he hecho el otro y me arrepiento de esas cosas. Confesión. Y eso se hace en el sacramento. Eso es dentro del sacramento de la confesión, ¿no? En este sentido también hay que decir que esta parte, que es, digamos, por muchos ya la parte conocida, ¿no? Porque a veces algunos no entienden el arrepentimiento. En el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces los niños, que se les dice que tienen que confesarse, van y declaran los pecados, pero no están arrepentidos. Entonces hay que llevarlos al arrepentimiento a los niños, ¿no? Hay que llevarlos, hay que moverlos al arrepentimiento. Pero entonces esta parte de la confesión también es importante. Y en la declaración de todos los pecados cometidos desde la última confesión hasta ese momento, con el número y especie teológica. ¿Qué significa esto? Confesar los pecados significa decir el pecado que he cometido, el número de veces que lo he realizado, y si han habido circunstancias que pueden haberlo agravado. A ver, vamos a poner un caso, ¿ya? Mentir, ¿no? Por ejemplo, el penitente que se va a confesar se arrepiente de haber mentido. Bueno, pero no es lo mismo mentir sobre cosa leve, ¿no? Por ejemplo, el joven que llega a su casa un poquito más tarde y le preguntan, ¿por qué has llegado tarde? Es que me demoré en el ómnibus. Y resulta que no se demoró en el ómnibus, sino que se demoró en una tienda perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, eso es un pecado, pero no es un pecado grave. Distinto es, por ejemplo, la mentira en una cosa seria. Por ejemplo, el que miente en un juicio, ¿no? Además hay perjurio ahí, porque lo hacen jurar, ¿no? Pero esa mentira es una mentira gravísima. Mentir sobre un hecho que sucedió o que no sucedió y mentir sobre eso en una cosa tan seria como es un juicio, eso es un pecado gravísimo. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, si uno dice, he mentido, no se entiende, o sea, el confesor entiende una cosa general, pero ¿cómo uno tiene que confesarse? ¿Ven cómo se tiene que hacer la confesión? Es decir el pecado, ¿no? Las veces que lo he hecho, porque puede haber sido una mentira, 7 mentiras, 12 mentiras, y las cosas que pueden agravar, las circunstancias que pueden agravar la mentira. Por ejemplo, he mentido en un juicio. No es lo mismo que decir he mentido a mi mamá. He mentido en materia grave. Distinto decir he mentido en materia leve. Entonces, la confesión es importantísima. Sepan en esto que la Iglesia, sabiendo de que es tan delicado este asunto de la confesión, de la manifestación de los propios pecados, mantiene la intimidad del penitente y mantiene el secreto de confesión al cual se llama sigilo. Entonces, y el sacerdote, confesor, tiene la obligación bajo pena de excomunión de no revelar jamás el sigilo a nadie. A nadie. El sacerdote tiene, a eso le llaman el secreto de confesión comúnmente, pero se llama sigilo de confesión. El sacerdote no puede hablar de la confesión. No se puede hablar, no se habla, ¿no? De las cosas que se ha dicho en confesión, de los pecados, ¿no? Que se ha dicho en confesión, qué sé yo, si el penitente, ¿no? Le pregunta la hora al sacerdote, estaba en confesión, ¿no? Y por si acaso le pregunta al padre, ¿qué hora era? Las 7 de la noche. Bueno, y después el sacerdote dice, uy, el penitente me preguntó sobre la hora,
ahí no está revelando sigilo de confesión, porque no está hablando de la confesión, sino de una cosa totalmente distinta a la confesión, aunque se haya dicho en confesión. El sigilo radica en todos aquellos pecados y cosas que se dicen en orden a la absolución. Ahí es el sigilo sacramental. Entonces, el penitente tiene que ir con la seguridad y confianza de que el sacerdote no puede revelar el sigilo sacramental, porque si no cometería un pecado tan grave que quedaría excomulgado el sacerdote, al punto tal de que el sacerdote no podría ejercer el ministerio, no podría vivir en el seno de la iglesia, tendría que recibir recién el levantamiento de la excomunión por parte de la Santa Sede. O sea, el Papa puede absorber solamente ese pecado de excomunión del sacerdote si es que revela el sigilo sacramental. Muy bien, y después está la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Son los actos por los cuales, ¿no?, el penitente repara en lo que puede el pecado. Y ahí ahora aparece un elemento más. ¿Qué es este tema de reparar en lo que puede? Dios perdona, y el perdón de Dios es un perdón perfecto, no es un perdón imperfecto, ¿ya? O sea, Dios perdona. Ahora, ¿qué pasa? El pecado, estábamos hablando del pecado antes, ¿no? El pecado, que es un acto malo, está revestido de dos cosas. O sea, el pecado tiene dos cosas, trae consigo dos cosas. Primero, trae consigo una culpa, ¿no? El haber robado, el haber hecho daño, el haber mentido, el haber faltado a la pureza, el haber, no sé, el haber agredido. Muy bien, es la culpa. Pero también hay otra parte, y es la pena. Es decir, es el daño que he causado y que necesito reparar. Eso es muy importante. Vamos a poner un caso. Yo suelo poner este caso porque es bastante comprensible. Imagínense que un joven, ¿no?, se va en auto a visitar no sé, a su amigo, y llega a la casa y digamos, y el joven está distraído hablando por celular, y en vez de estacionarse, golpea el auto de su amigo, del papá de su amigo, y lo abolla, y le rompe, no sé, los faros. Entonces, frente al papá del amigo, ha dañado una cosa, tal vez lo ha hecho accidentalmente, pero este joven era negligente, ¿no? Bueno, pero en este caso, por más que sea voluntario, involuntario, lo que sea, ha habido un daño y se necesita una reparación. O sea, el joven puede decirle, ¿no?, al señor, al papá de su amigo: mire, señor, discúlpeme por haberle malogrado el carro, le aseguro que no tenía la intención de hacerlo, perdóneme por favor, ¿no?, mi negligencia, mi falta de pericia, todo lo que sea. Pero eso no se queda así. Él tiene que pagarle el faro, él tiene que reparar el auto. Esa es la otra parte, ¿ven? O sea, lo que se tiene que hacer, en principio por justicia. Culpa y pena. Muy bien. Dios, cuando nos da la absolución mediante el ministro del sacramento de la penitencia, nos borra todo. Pero nosotros tenemos que hacer alguito, ¿no? Igual Dios nos perdona todo, nos perdona la culpa. E inclusive nos puede perdonar hasta la pena, pero a veces nosotros somos medios negligentes y no realizamos, no tenemos ese arrepentimiento total. Entonces, por esa razón, todavía necesitamos como que reparar un poco más acerca de esto. Por eso es que cuando el sacerdote absuelve, junto con la absolución, da una penitencia. Y le dice al penitente, ¿no?, en penitencia vas a hacer tal cosa, vas a rezar tal otra. ¿Por qué le da una penitencia? Porque justamente es la manera de reparar esa pena temporal que tendríamos que reparar a consecuencia de nuestros pecados. Entonces miren ustedes, ¿no? Por un lado está la culpa. Dios nos borra la culpa. Dios también nos borra la pena, porque la pena también es infinita. O sea, tendríamos que estar en la eternidad pagando nuestros pecados. Y Dios nos ha perdonado eso. Pero aún de parte de nosotros se requiere una reparación temporal. Y eso es lo que Dios nos pide, reparar temporalmente nuestra pena. Por eso es que Jesucristo, ¿no?, habla en razón de la penitencia, del ayuno, de la mortificación, porque eso hace que nosotros reparemos los pecados que hemos cometido. A partir de allí entonces ya se entiende lo que es el penitente y la penitencia. Contrición, confesión y satisfacción, ¿ya?
Son las tres partes de parte del penitente. Ahora, de parte de la propia confesión, ¿sí? Del confesor, ¿no? Del acto de la confesión, entonces tenemos también ciertos elementos, ¿no? En la confesión. Por ejemplo, ¿no? El sacerdote, ¿no? que confiesa tiene que primero escuchar los pecados del penitente, ¿no? Y tiene que tratar de llegar también a conocer los pecados en su integridad, porque no se pueden decir parcialmente. Recuerden que esconder cosas, decirlas a medias, haría que tal vez la confesión, si es que eso es negligente, podría ser inválida la confesión. Entonces, tiene que haber una confesión sincera, humilde y clara de los pecados. Segundo elemento de la confesión, tiene que haber, decíamos también, el arrepentimiento. El sacerdote tiene que mover al arrepentimiento del penitente para que se reciba válidamente la confesión, porque recuerden que si no hay arrepentimiento, por más que uno diga todos los pecados, no hay confesión, no hay confesión válida. Porque lo más importante no es tanto lo que uno dice, sino el arrepentimiento interno de esos pecados. Y claro que están en relación. O sea, uno podría ocultar algún pecado, no, porque eso implicaría una falta a la sinceridad y al arrepentimiento. Entonces están muy ligados en la confesión de los pecados al arrepentimiento, pero el arrepentimiento es más importante. Al punto tal de que si hubiera una situación extraordinaria en donde la persona no pudiese confesar los pecados, basta que esté arrepentido y el sacerdote le puede dar la absolución. Es el caso de los moribundos, es el caso de las personas que están en los hospitales y que no pueden porque están en una sala grande con muchos pacientes y no puede, hay peligro que se escuche la confesión. El sacerdote puede decirle, bueno, cuando usted puede confesarse, se confiesa, ahora haga un acto de arrepentimiento, yo le doy la absolución y le da la absolución de sus pecados. Y eso ya es confesión válida. Después, ¿qué otra cosa más? ¿No? El sacerdote tiene que, en la confesión, tiene que juzgar, ¿no? Las cosas que se le dice, que el penitente le dice, y tiene que dar entonces también recomendaciones, porque muchas veces no solamente es dar la absolución, sino también aconsejar, recomendar al alma que haga tal cosa, tal otra. Después también pueden haber obligaciones, porque cuando hay pecados contra la justicia, por ejemplo, robé 100 soles, pues hay una obligación. El sacerdote da la absolución, pero la persona tiene la obligación de devolver, y no como penitencia, sino por justicia, de devolver. Y si lo que se ha robado es la fama, también tiene la obligación de devolver la fama. Entonces, ahí el sacerdote tiene que recomendar, tiene que dar las obligaciones, y después, de parte del sacerdote, es obligatorio dar la absolución. ¿Qué es la absolución? Es una fórmula que la iglesia, por la cual la iglesia, que tiene el poder de las llaves, que tiene el poder de perdonar los pecados, la iglesia confiere el perdón de parte de Dios. Entonces, esa oración la reza el sacerdote, ¿ya? La absolución. Uno, cuando se va a confesar, tiene que escuchar la absolución. La parte más importante de la absolución, de esa oración, que es un poquito larga, es, y yo te absuelvo de tus pecados, y reza la oración de la Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, es la parte más fundamental, la parte más esencial. Si no te dicen eso, no te han absuelto. Por último, ¿no? El sacerdote da la penitencia, que tiene que ser proporcional, ¿no? A los pecados, pero que a consecuencia de que muchas veces esa proporcionalidad puede ser muy grande, entonces pastoralmente y por misericordia la iglesia siempre trata de ser penitencias un poco mitigadas. También depende de los pecados que uno ha cometido, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces podemos decir el sacramento de la penitencia. Les digo que de esto hay mucho por decir todavía, pero pasamos ya directamente al sacramento de la unción de los enfermos. Rápido lo voy a mencionar. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento que complementa el sacramento de la penitencia. Es decir, no es lo mismo, sino que lo complementa. Y se da de manera especial para aquellos que se encuentran enfermos, pero no de cualquier enfermedad, sino de una enfermedad grave, seria, que puede comprometer la vida. ¿Ya? Entonces, no es que me agarró gripe solamente, pero si me agarró COVID, sí, ¿no? La unción de los enfermos es un sacramento entonces que se da a los enfermitos que tienen una enfermedad grave. También se puede dar a los ancianitos aunque no tengan enfermedad, porque los ancianitos ya por la edad que tienen, ¿no? Ya esa edad que tienen es manifestación de esa debilidad
y por tanto pueden recibir perfectamente cuando ellos quieran el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos tiene como finalidad, ¿no?, esencial el dar al alma alivio en los sufrimientos y conformarla a la voluntad de Dios y liberarla, ¿no?, liberarla de las faltas, ¿no?, poniéndola en paz, apaciguándola, ¿no?, y preparándola ante Jesucristo, ¿no? Ahora, no es un sacramento para muertos o para matar a una persona, porque hay personas que piensan que el sacramento de la unción es para matar, ¿no? Es como una pistola que lleva el sacerdote para matar al prójimo. Y entonces se da cuando ya estás a punto de morir, ahí se da para matar, para terminar de matar a la persona. No, es un sacramento de vivos. Y muchos penitentes, muchos enfermitos que han recibido el sacramento de la unción han recuperado la salud, porque tienen esa propiedad, que el sacramento de la unción puede generar salud también al cuerpo, en algunas oportunidades si es que Dios lo quiere. La Sagrada Escritura, ¿no?, nos habla, por ejemplo, en San Marcos, que los apóstoles iban a misionar y que ungían a los enfermos. Ahora, Santiago apóstol, ¿no?, en su carta dice: ¿está enfermo alguno de la comunidad? Llame a los presbíteros de la iglesia. Los presbíteros son los sacerdotes. Que recen por él, o que recen con él, y que lo unjan, ¿no?, con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, ¿no? Y si el Señor lo quiere, lo aliviará. ¿Ven? Sacramento de la unción. Se da entonces no para cualquier enfermo, sino para los enfermos que tienen una enfermedad que puede comprometer, ¿no?, su salud, su vida. Se da, digamos, en principio, no todos los días, sino una vez, y se da nuevamente al enfermo si es que ha agravado en la enfermedad. Y se da, ¿no?, y el ministro del sacramento es el sacerdote. No lo da un laico, así como la confesión, no lo da un laico, sino un sacerdote solamente. También los otros enfermos solamente puede darlo un sacerdote. El bautismo, en cambio, y la confirmación solamente la puede dar el obispo, lo dijimos la otra vez, ¿no? El bautismo, en cambio, lo podría dar cualquier cristiano en una situación de urgencia. En principio, los ministros del sacramento del bautismo es el obispo, el sacerdote y el diácono. Pero podría dar también el bautismo en una situación de necesidad cualquier cristiano, inclusive cualquier persona, siempre que quiera hacer lo que hace la iglesia, con la fórmula y la materia, que es el agua, ¿no?, bautizando al niño. En cambio, el sacramento de la unción y el sacramento de la penitencia solamente son los sacerdotes los que tienen la potestad de administrar estos sacramentos. Bien, varias cosas más podríamos decir del sacramento de la unción, pero creo que ya es suficiente, porque eso implicaría otro tipo de catequesis y basta como una presentación esto para ustedes que se están preparando. No se olviden, por favor, de hacer su tarea, ¿no?, de hacer su trabajo de esta sesión, de escuchar con atención lo que se ha ido diciendo, porque les van a hacer preguntas sobre esto. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Conmigo será hasta la próxima sesión. Hasta luego.